La esclavitud en América colonial fue una de las etapas más tristes y dolorosas de la historia. Todo comenzó con la llegada de los europeos al continente cuando inició la colonización y la búsqueda de riquezas. Los colonizadores necesitaban mano de obra para trabajar en las minas, las plantaciones y las haciendas, y como muchos pueblos indígenas murieron por las enfermedades o las duras condiciones, decidieron traer personas desde África para reemplazarlos. Los africanos eran capturados por la fuerza, separados de sus familias y vendidos a comerciantes europeos. Luego eran transportados hacia América en barcos en un proceso que se conoce como el comercio transatlántico de esclavos. Durante ese viaje las condiciones eran terribles, los mantenían encadenados en espacios muy pequeños, sin comida ni agua suficiente, y muchísimos morían antes de llegar. Esta fue una de las mayores tragedias humanas en toda la historia. Cuando los esclavos llegaban a América, eran vendidos como si fueran objetos. En el caso de Colombia, en Cartagena de Indias, que fue uno de los puertos más importantes para este comercio, ya que desde allí se distribuían a diferentes regiones del país, principalmente a minas, haciendas y a plantaciones. Las personas esclavizadas eran obligadas a trabajar largas jornadas bajo el sol sin descanso y sufrían castigos físicos si desobedecían o intentaban huir. A pesar del dolor y la injusticia, las personas africanas lograron mantener viva su cultura, conservaban sus cantos, sus danzas, sus creencias religiosas y sus tradiciones, que con el tiempo se mezclaron con los pueblos indígenas y europeos, formando una parte fundamental de la identidad colombiana. La esclavitud no solo fue un sistema de trabajo forzado, también fue una forma de deshumanización, porque las personas eran tratadas como propiedad, sin derechos ni libertad, pero aún así, a pesar de todo eso, resistieron. Su lucha no fue solo física, también fue cultural y espiritual. Muchos de ellos decidieron escapar del maltrato y buscar su libertad. A esos esclavos que huían se les conocía como cimarrones y lograron crear comunidades libres llamadas palenques, generalmente en zonas alejadas como montañas o selvas. Los palenques se convirtieron en lugares de refugio y resistencia, donde se vivía de manera independiente, con sus propias normas, creencias y tradiciones. El más conocido en Colombia es San Basilio de Palenque, fundado en el siglo XVIII, según algunas fuentes, y otras dicen que fue fundado en el siglo XVII, considerado el primer pueblo libre de América. Allí los cimarrones no solo lograron escapar del dominio colonial, sino que construyeron una comunidad basada en la libertad, el trabajo colectivo y la herencia africana. Gracias a su historia, San Basilio de Palenque fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque representa la lucha, la resistencia y la fortaleza de todo un pueblo. A pesar de estos intentos por ser libres, el proceso de abolición de la esclavitud fue muy lento. Los dueños de esclavos y comerciantes se oponían porque veían en la esclavitud una forma de mantener sus riquezas. Además, el racismo y la idea de que las personas negras eran inferiores estaban muy arraigadas en la sociedad. En Colombia, el primer paso fue la Ley de Libertad de Vientres de 1821, que decía que los hijos de las esclavas nacidos desde ese año serían libres, pero los adultos siguieron siendo esclavos. Solo hasta el 21 de mayo de 1851 se firmó la abolición definitiva de la esclavitud, después de muchos años de luchas, rebeliones y presiones de los movimientos sociales. La abolición fue un gran avance, pero no significó el fin del racismo ni de las desigualdades. Muchas personas afrodescendientes continuaron viviendo en condiciones difíciles, sin acceso a la educación, la tierra o los mismos derechos que los demás. Aún así, su presencia, su cultura y su resistencia marcaron profundamente la historia y la identidad del país. La música, los bailes, los ritmos y muchas costumbres que hoy hacen parte de Colombia vienen de esa herencia africana. Expresiones como la champeta, el mapalé, los tambores, las trenzas o los peinados tradicionales son símbolos de esa historia de lucha y libertad. Por eso, hablar de la esclavitud no es solo recordar el dolor, sino también reconocer la fuerza y el legado de los pueblos afrodescendientes.
Entender este pasado nos ayuda a valorar la diversidad cultural que tiene Colombia y a reflexionar sobre la importancia de rechazar cualquier forma de racismo o discriminación. Hoy en día el racismo sigue existiendo, pero cada uno de nosotros puede aportar el cambio, respetando, educándonos y valorando la diferencia. La historia de los esclavos africanos y de los cimarrones nos enseña que la libertad, la igualdad y el respeto no se regalan, se conquistan con esfuerzo, con unión y con memoria. Recordar la historia de la esclavitud en América colonial no solo es mirar al pasado, sino reconocer el valor, la resistencia y el legado cultural que hoy sigue vivo en nuestra sociedad. Es un recordatorio de que la libertad y la dignidad humana deben ser siempre respetadas y defendidas.